Presente es una síntesis del libro Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa, por el autor Martínez Mijeles. El documento nos brinda un panorama amplio de la investigación cualitativa. Inicia con una revisión necesaria del tema del conocimiento, abordado desde su naturaleza epistemológica para poder entender la totalidad concreta de la realidad y en la terminología del autor como un todo polisistémico y la interdisciplinariedad. Parte 1 del libro. Fundamentación epistemológica de la metodología cualitativa. En el origen y el auge del método científico, la epistemología, en el momento actual, para entender a fondo la vida moderna, ha sentido la necesidad de analizar cada uno de los aspectos en su origen, formación y evolución. De ahí ha nacido, entre otros procesos, el que Heidegger llama destrucción y Derrida desconstrucción de muchos conceptos básicos. Algunos autores clásicos durante los últimos siglos de la Edad Media, siglo XIII y XIV, y especialmente en el Renacimiento, el punto de apoyo, el fulcro, el referente lógico, va pasando lentamente de la religión a la razón, de la teología a la filosofía y a la ciencia. El hombre occidental comenzará a aceptar las ideas en la medida en que concuerden más bien con su lógica y razonamiento, con sus argumentos de razón y no por tradición o por exigencias dogmáticas, sean religiosas o de otro tipo. Bacon llama la atención hacia la experiencia, hacia la observación, hacia el contacto con la naturaleza como único punto de partida para su penetración. Solo con el método inductivo y no con el proceso de la deducción se llegará a comprender la naturaleza, a robarle sus secretos, a servirse de ella para dominarla. Galilei es considerado como el fundador del método experimental y presentó la matemática como el lenguaje del universo. Descartes estableció un dualismo absoluto entre la mente y la materia y creía poder describir el mundo material objetivamente sin referencia alguna al objeto observador. Newton expresó la gran ley de la gravitación universal con una sola fórmula matemática, sistematizando magníficamente con ella las obras de Copérnico y de Kepler, y también las de Bacon, Galileo y Descartes, y valorando más los datos observados directamente en la naturaleza que los estudios basados en la revelación y en las obras de la antigüedad. El modelo axiomático deductivo, la obra de Hertz sigue el modo miomútico, como hace Euclides en la geometría o como ilustran Peano y Roussel en el caso de aritmética o de la matemática en general. En efecto, esta obra parte de una sola ley fundamental y de los conceptos de tiempo, espacio y forma. Una estructura arquitectónica perfectamente diseñada con los mismos, con sus definiciones, proposiciones y demostraciones, y con las conclusiones y colorarios que de esa ley se derivan. La fundamentación filosófica del método. El primer Wittgenstein, la idea central de su famosa obra, el Tractus Logico Philosophicus, sostiene la tesis según la cual una proposición es una imagen, figura o pintura de la realidad. Para que una cierta proposición pueda afirmar un cierto hecho, debe haber, cualquiera que sea el modo como el lenguaje esté construido, algo en común, o sea, una forma, entre la estructura o sintaxis lógica y de la proposición y de la estructura del hecho. Con estas ideas, al ligar tan directamente el lenguaje, las palabras y las proposiciones con la realidad, Wittgenstein establece una fundamentación filosófica para el modelo científico tradicional, pues manipulando el lenguaje se creía estar manipulando la realidad misma.
La difusión de las ideas del positivismo lógico del Círculo de Viena tiene mayor influencia en ese círculo del pensamiento que se dio en 1929 en la publicación de su manifiesto sobre la concepción científica del mundo y el inicio de una serie de congresos internacionales organizados por ellos. Con esos congresos y con la revista Eckenstein difundieron sus ideas en los medios académicos del mundo entero. Este hecho fijó los criterios básicos de la estructura del mundo científico y los criterios de la cientificidad en investigación de ahí en adelante. Necesidad de un nuevo paradigma epistémico. Nueva sensibilidad a los signos de los tiempos. El espíritu de nuestro tiempo ha ido generando poco a poco una nueva sensibilidad y universalidad del discurso, una nueva racionalidad que está emergiendo y tiende a integrar dialécticamente las racionalidades parciales, las dimensiones empíricas, interpretativas y críticas de una orientación teorética que se dirige hacia la actividad práctica, una orientación que tiende a integrar el pensamiento calculante y el pensamiento reflexivo. El concepto de paradigma. Un nuevo paradigma instituye las relaciones primordiales que constituyen los supuestos básicos, determinan los conceptos fundamentales y rigen los discursos y las teorías. El término paradigma aquí no se limita a cada una de las distintas disciplinas científicas, sino que incluye la totalidad de la ciencia y su racionalidad. No están en crisis los paradigmas de las ciencias, sino el paradigma de la ciencia en cuanto modo de conocer. Presupuestos epistémicos del nuevo paradigma emergente. Es de esperar que el nuevo paradigma emergente sea el que nos permita superar el realismo ingenuo, salir de la asfixia reduccionista y entrar en la lógica de una coherencia integral, sistémica y ecológica, es decir, entrar en una ciencia más universal e integradora, en una ciencia verdaderamente interdisciplinaria y transdisciplinaria. Implicaciones para la investigación. Los objetivos de una metodología sistémica no son posibles de lograr con una lógica simple, puramente deductiva o inductiva. Requieren una lógica dialéctica en la cual las partes son comprendidas desde el punto de vista del todo y viceversa. En efecto, la lógica dialéctica supera la causación lineal, unidireccional, explicando los sistemas autocorrectivos de retroalimentación y proalimentación, los circuitos recurrentes y aún ciertas argumentaciones que parecieran ser circulares. Actualización de la teoría del conocimiento. Teoría del conocimiento del positivismo lógico. El modelo especular es el que ha sido adoptado por los autores de orientación positivista para lograr plena objetividad, absoluta certeza y una verdad incuestionable. Los positivistas de los últimos 3 ciclos, Luhmann, Hom, J.S. Mill, Comte y más, entre otros, se apoyaron en el análisis de la sensación como en piedra segura, tratando de establecer un origen sensorial para todos los conocimientos. El cuestionamiento del positivismo lógico. La revolución de los físicos implica que las exigencias e ideas positivistas no son sostenibles ni siquiera en la física. Por esto, Heisenberg dice que la realidad objetiva se ha evaporado y que lo que nosotros observamos no es la naturaleza en sí, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de interrogación. El futuro de la ciencia. Este tópico nos remite a otro, al concepto de ciencia. Aristóteles y la tradición clásica siempre identificaron la ciencia con su demostración. La ciencia valía tanto como era capaz de probar. Einstein, en cambio, dice que la ciencia consiste en crear teorías.
y Kant había expresado que la ciencia es un sistema o totalidad de conocimientos ordenados según principios. Parte 2. Práctica de la metodología cualitativa. El término cualitativo ordinariamente se usa bajo dos acepciones. La primera como cualidad y la segunda más integral y comprensiva, como cuando nos referimos al control de calidad, donde la calidad representa primordialmente la naturaleza y la esencia completa total de un producto. Primero, recolección de la información necesaria y suficiente. Los objetivos en las investigaciones cualitativas se fijan unos objetivos que desea lograrse. Algunas son más bien generales y otros específicos, pero todos deben ser relevantes para las personas interesadas en la investigación. A veces es preferible fijar solo objetivos generales y determinar los específicos durante la marcha para no buscar metas que quizás resulten triviales o imposibles. Estos objetivos determinarán en parte las categorías y los procedimientos metodológicos. Las hipótesis. En metodología cualitativa tampoco se formula una hipótesis que se va a verificar, ya que se está abierto a todas las hipótesis posibles y se espera que la mejor emerja del estudio de los datos y se imponga por su fuerza convincente. Las categorías. El enfoque cualitativo se apoya en la convicción de que las tradiciones, las funciones, los valores y las normas del ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y generan regularidades que pueden explicar la conducta individual y grupal en forma adecuada. No hay, por tanto, categorías previas a la investigación o variables, ni dimensiones o indicadores preconcebidas, ya sea que se consideren independientes o dependientes. Métodos hermenéuticos. Modelo hermenéutico dialéctico. El descubrimiento de la intención que anima al autor. Es la meta que persigue, el propósito que alberga, coordina y orientan muchas motivaciones, sentimientos, deseos, recuerdos, pensamientos y conductas hacia un fin. Puesto que la intención es una realidad o actividad consciente, el modo práctico operativo de realizar su exploración se centrará principalmente en lo que el sujeto dice expresamente. Descubrimiento del significado que tiene la acción para el autor. La exploración e interpretación del significado se llevará a cabo básicamente de manera paralela con los mismos actos y mediante el mismo proceso con que se explora e interpreta la intención. Descubrimiento de la función que la acción o conducta desempeña en la vida del autor. La función puede ser latente, oculta. Si fuera siempre consciente la llamaríamos propósito, intención o quizá motivación. Determinación del nivel del condicionamiento ambiental y cultural. Esta dimensión de la realidad pone también en fondo un contexto, un horizonte que dará significado y ayudará a comprender muchas acciones y conductas que de otra manera resultarían indescifrables. La etnometodología no se centra tanto en el qué de las realidades humanas cotidianas, qué se hace o deja de hacerse, sino en el cómo, es decir, en la modalidad de su ejecución y desenvolvimiento y realización, que puede ser en gran parte un proceso que se desarrolla bajo el umbral de la conciencia, una estructura subyacente que determina la realidad social. Hoinstein y Gubrium sostienen que en las ciencias sociales todo es interpretación y que nada habla por sí mismo, que todo investigador cualitativo se enfrenta a un montón de impresiones, documentos y notas de campo que se desafían a buscarle el sentido o los sentidos que puedan tener. El interaccionismo simbólico trata de comprender el proceso de asignación de símbolos con significado al lenguaje hablado o escrito y al comportamiento en la interacción social.
Según Williams, el interaccionalismo simbólico se puede considerar como la escuela más influyente y exitosa de psicología interpretativa. Y si este éxito lo evaluamos por el volumen de trabajos empíricos publicados y por la integración de la teoría y el método. Métodos fenomenológicos. Para Husserl, la fenomenología es la ciencia que trata de descubrir las estructuras esenciales de la conciencia. Debido a ello, el fin de la fenomenología no es tanto describir un fenómeno singular, sino descubrir en él la esencia, válida universalmente y útil científicamente. La narrativa testimonial se fundamenta en el enfoque fenomenológico de la apreciación de las realidades, es decir, que lo que es verdaderamente real en la vida humana no son las cosas y los hechos en sí, físicamente, sino cómo los vivimos, cómo los sentimos y cómo nos afectan. El feminismo. El movimiento feminista no solo adopta un enfoque netamente fenomenológico, sino que defiende además una orientación epistemológica y metodológica propias. Se opone a una epistemología histórica y clásica, se considera androcéntrica y reivindica igual derecho a construir una epistemología ginecocéntrica, ya que considera que toda experiencia vivida no solo constituye ya una interpretación de la realidad, sino que necesita además una interpretación propia. Métodos etnográficos. El método etnográfico clásico, según la acepción de Malinowski, la etnografía es aquella rama de la antropología que estudia descriptivamente las culturas. El enfoque etnográfico se apoya en la convicción de que las tradiciones, las funciones, los valores y las normas del ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y generan regularidades que pueden explicar la conducta individual y de grupo en forma adecuada. La investigación endógena es una investigación etnográfica en la que los investigadores pertenecen al grupo que investigan. Están asistidos y asesorados, pero no guiados por un experto externo al grupo. Pero son ellos mismos quienes eligen el objetivo y un foco de interés, escogen los procedimientos metodológicos, diseñan la investigación y la ubican dentro de su marco de referencia. Método investigación-acción. Es sin duda alguna el método más natural con la actividad de la mente humana en todos los ámbitos de acción, ya se trate de los más técnicos y sofisticados o de los más corrientes de la vida cotidiana. El método general de la investigación-acción es la metodología que representa un proceso por medio del cual los sujetos investigados son auténticos co-investigadores, participando muy activamente en el planteamiento del problema que va a ser investigado, en la información que debe obtenerse al respecto, en los métodos y técnicas que van a ser utilizados en el análisis y en la interpretación de los datos y en la decisión de qué hacer con los resultados y qué acciones se programarán para el futuro. El investigador actúa esencialmente como un organizador de las discusiones, como un facilitador del proceso, como un catalizador de problemas y conflictos y en general como un técnico y recurso disponible para ser consultado. Etapas de la estructuración. Esta tercera parte del libro tiene por finalidad describir las etapas y procesos que permitirán la emergencia de la posible estructura teórica implícita en el material recopilado en las entrevistas, observaciones de campo, grabaciones, filmaciones, entre otras. El proceso completo implica
la caracterización, la estructuración propiamente dicha, la contrastación y la teorización. Al reflexionar y concentrarse en la información, en esta contemplación, irán apareciendo en nuestra mente las categorías o las expresiones que mejor las describan y las propiedades o atributos más adecuados para especificarlos, y poco a poco también la estructura teórica que los integra en un todo coherente y lógico. La categorización. Se trata de categorizar o clasificar las partes en relación con el todo, de asignar categorías o clases significativas, de ir constantemente integrando y reintegrando el todo y las partes a medida que se revisa el material. La estructuración es el mejor modo de comenzar. Esta parte es seguir el proceso de integración de categorías menores o más específicas en categorías más generales y comprensivas. En última instancia, la estructura podría considerarse como una gran categoría más amplia, más detallada y más compleja, como el tronco del árbol que integra y une todas las ramas. Igualmente debe considerarse como una ayuda inestimable la elaboración frecuente de diseños gráficos, ya que permiten integrar y relacionar muchas cosas y ayuda a captarlas en forma simultánea. La contrastación. Esta etapa de la investigación consistirá en relacionar y contrastar sus resultados con aquellos estudios paralelos o similares que se presentaron en el marco teórico referencial, para ver cómo aparecen desde perspectivas diferentes o sobre marcos teóricos más amplios y explicar mejor lo que el estudio verdaderamente significa. La teorización. Einstein solía decir que la ciencia consiste en crear teorías, pero una teoría es un modo nuevo de ver las cosas y puede haber muchos modos diferentes de verlas. El proceso de teorización utiliza todos los medios disponibles a su alcance para lograr la síntesis final de un estudio o investigación. Más concretamente, este proceso tratará de integrar en un todo coherente y lógico los resultados de la investigación en curso, mejorando con los aportes de los autores reseñados en el marco teórico referencial después del trabajo de contrastación.